Ah, quiero empezar añadiendo algunos agradecimientos a los que hizo Claudia, a los cuales adhiero. Me parece muy importante que yo, como abogado laboralista, empiece por agradecer a toda la gente que trabajó aquí, directa e indirectamente, para que estemos aquí clausurando este 18º evento en términos de conferencia continental de la Asociación Americana de Juristas. Veo aquí muchísimo trabajo de la asistencia técnica, trabajo de gente que puso aquí este escenario, que trabajó en el instituto, en la Casa de las Culturas, y el plural ahí es muy significativo, en el Instituto de Cultura de la provincia de Chaco, a la gente de la provincia de Chaco, desde el pueblo que está ahí protestando adelante, hasta el gobernador que estuvo con nosotros. Lo más importante es tal vez que aprovechemos toda esa energía del trabajo de la gente, de las protestas de la gente, de las necesidades del pueblo y de los pueblos, de las culturas, y nuestra capacidad, aunque no las alcancemos de todo, de procurar comprenderlas, de hacer de esta miríada de conocimientos que aquí adquirimos y que aquí reforzamos, la energía para que nuestras prácticas sean coincidentes con nuestros discursos. Por eso voy a hacer, me parece necesario, porque hacer lo más breve posible, una referencia histórica. Primero porque de los que fundamos la asociación, acá en estas conferencias quedamos 3, ¿no? Y el doctor Barcesá, que fue el primer secretario general de la organización cuando se fundó en Panamá, y la doctora Nelly Mencherky, que también estuvo desde el primer momento allí en la fundación de la asociación. Pero por suerte hay, no tanto como quisiéramos, pero quizás entre los que están por Zoom puede haber también muchos jóvenes que es importante que conozcan, que en definitiva cómo surgió la entidad y cuál ha sido su actividad durante estos años. En estos casi 50 años, dentro de 3 años cumplimos los 50, para una organización de esta naturaleza es mucho. Es mucho. La primera conferencia interamericana sobre aspectos jurídicos de la independencia económica, que se realizó en Perú, en Lima, en 1974, la verdad que sembró la semilla, porque no íbamos con el proyecto de crear una nueva organización de juristas, sino de contribuir al desarrollo de la que en ese entonces era la más avanzada de las organizaciones, que era la Asociación Internacional de Juristas Demócratas. Y fuimos organizados a ponchazos y sobre la marcha. Entonces, y los años siguientes, porque hoy es fácil, uno hace un texto o agarra el celular
y de pronto se puede armar una reunión para hablar con alguien que está en Japón y otro que está en París, ¿no? y se puede hacer esta conferencia. Pero en aquel tiempo lo único que había era el telégrafo, ¿eh? y el teléfono. Bastante inaccesible para una organización en nacimiento porque los costos eran muy elevados desde su uso. Y no, efectivamente, no es lo mismo, ¿no? No había internet ni nada de eso. Vivíamos en otro mundo. En materia científico-tecnológica, evidentemente el progreso ha sido extraordinario. A la inversa, probablemente, en muchos aspectos de la vida política en nuestros países y en el mundo entero. El mundo estaba, digamos, dividido como aparentemente en tres partes, ¿no? La cabeza era del sistema capitalista, que era Estados Unidos, la cabeza del sistema socialista, que era la Unión Soviética, etcétera, y después estaban los no alineados, que digamos, representaban una masa importantísima de países en ese momento, que estaban luchando por construir sociedades igualitarias, por tener acceso a todo, para darle acceso a todos de aquellos avances que se habían generado. En 1974, las Naciones Unidas plantearon claramente la necesidad de un nuevo orden económico internacional, basado en la igualdad y la solidaridad entre los estados en distinto grado de desarrollo, no un camino de regreso a la caverna, como de alguna manera se comenzó a vivir desde fines de los años 80. Después de esa conferencia que hicimos en Lima, exitosa, dentro de estos parámetros, la representación panameña, que en ese país, que en ese momento era gobernado por el general Torrijos, digamos, apoyó la idea de que hiciéramos una nueva conferencia en Panamá, para apoyar la reivindicación del pueblo panameño de recuperar la soberanía sobre su territorio plenamente, que fue la lucha de Torrijos y del pueblo panameño en Canadá, y ahí le encomendamos la tarea de ir a ver los detalles organizativos a Barcesar, y se convocó a una conferencia que tuvo, la verdad que fue muy importante. En ese momento tuvimos más de 200 participantes. Hay que decir que la delegación argentina fue la más numerosa, para nuestro orgullo, pero no solo por el número, sino también incluso por la composición, donde lamentablemente una parte de los participantes figura entre las listas de detenidos desaparecidos posteriormente, ¿no? Pero que era la gente que estaba luchando por transformar la sociedad y el mundo. Y bueno, Torrijos estaba negociando en ese momento lo del canal. Por eso, cuando se convoca, se tituló la conferencia, Segunda Conferencia Continental sobre Aspectos Jurídicos de la Independencia Económica. Y señalé la participación de más de 200 juristas. El día del inicio, después del acto inaugural, respondiendo al reclamo de juristas de todos los países presentes que entendían que era indispensable crear un organismo continental permanente, se constituyó una comisión
con más de 60 integrantes fue la comisión, la fue la más numerosa, para tratar de elaborar los estatutos de una nueva entidad que agrupara a todos los juristas, no solo a los abogados en ejercicio de la profesión, sino también a jueces, funcionarios del Ministerio Público, etcétera, para crear una institución que fuera diferente a todo lo existente en la materia, que se definiera claramente como una organización antiimperialista, de afirmación de la soberanía nacional de nuestros pueblos, de la igualdad de derechos de los hombres y las mujeres, etcétera. Esa comisión que discutió el estatuto trabajó 3 días seguidos, todo el día, para con un amplio debate, y lo señalo porque hay mucha gente así aquí que afortunadamente es bastante más joven que uno de nosotros, y que no conoce la historia de esta organización. Entonces, se planteó una discusión muy interesante, quiero rescatar esto para la memoria, sobre cuál iba a ser el nombre de la organización. Y había 2 posiciones. Una de que fuera la Asociación Americana de Juristas y otro que no le pusiéramos americana. ¿Por qué? Porque a pesar de que habíamos logrado que hubiera una delegación relativamente significativa de juristas de Estados Unidos, digo relativamente porque ahora no me acuerdo el número exacto, pero pongamos que fueran 10 o 15, etcétera, había como una identificación de que si le poníamos americanos nos iban a confundir con los yanquis, era más o menos el tema. Ubiquemos que estamos hablando de 1975, y de lo que pasaba en el continente y en el mundo en la época. Y esa fue una discusión muy importante porque contribuimos de alguna manera a recuperar por lo menos el nombre de americanos para todos nosotros, y no que los americanos fueran solo los que habían tenido la fortuna de estar en Estados Unidos. Y la otra cuestión también que motivó un debate importante fue la denominación de juristas, porque los abogados no se consideraban juristas. Para los abogados corrientes, los juristas eran los profesores de la facultad, los grandes estudios, pero un abogado que ejercía diariamente la profesión en su despacho y en los tribunales, no se consideraba un jurista. Esto fue un debate muy interesante, y dijimos que no. Acá de lo que se trata es de crear una organización que genere un nuevo derecho, el derecho que venía formulándose a través de documentos de Naciones Unidas. Y señalo estas cosas porque el tema de la memoria me parece que es un tema importantísimo. Aquí en este momento hay un debate en la sociedad argentina entre los que han visto la película 1985 y los con diversas posiciones al respecto. Señalo que la mía es que, más allá de cualquier diferencia que pudiera tener con cualquier expresión que está allí, es una contribución a la memoria. Y eso es importantísimo, porque para evitar que se repitan determinadas cosas hay que acordarse de estas cuestiones que son fundamentales. Entonces, después la otra discusión iba a ser solamente de abogados o podían participar los graduados de Derecho que estaban actuando en la judicatura, en
en el Ministerio Público, etc. Y ahí quedó claro que lo que estábamos creando no era una organización gremial, porque no competimos con los colegios de abogados, ni de jueces o de funcionarios, sino que se trataba de crear lo que hemos creado, lo que tenemos, de aquellos graduados de la Facultad de Derecho que comparten la lucha por la autodeterminación de los pueblos, la plena independencia económica y la soberanía del Estado sobre sus riquezas y recursos naturales, la acción contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo, el neocolonialismo y contra la discriminación racial de la mujer, los aborígenes y las minorías nacionales. Ese artículo 2 del Estatuto solo tuvo una modificación de tipo formal, simplemente para que quedara más claro el concepto de igualdad entre los distintos sexos. Y además, lo que se quería no era una organización académica, sino que participara activamente en el proceso de cambios socioeconómicos en consonancia con los principios que están establecidos en el Estatuto. Por supuesto, como muchas organizaciones, asumimos la defensa y promoción de los derechos humanos, y resalto esto porque no queremos engañar a nadie sobre el perfil de esta asociación. No existe ninguna otra entidad de egresado de derecho con tal nivel de definición de principios y objetivos, y toda nuestra historia está en consonancia con esto. Esa ha sido la lucha de todos estos años. Y en los cuales superamos junto a nuestros pueblos y como parte de ellos una etapa muy difícil en la que parecía que el entusiasta esfuerzo inicial podría llegar a frustrarse, arrasado por las condiciones de la violación del principio de la soberanía popular, de la usurpación del poder, el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad más feroces de nuestra historia, que caracterizaron a las dictaduras cívico-militares impulsadas, sostenidas, protegidas por el imperialismo yanqui y sus beneficiarios locales, junto con la destrucción de las economías nacionales y conquistas sociales alcanzadas por nuestros pueblos, que fueron la nota característica de lo que aconteció en la América del Sur. La subsistencia de la recién nacida asociación se materializó en pequeñas conferencias en Cuba, Jamaica, Granada, Managua, de las que los sudamericanos y centroamericanos prácticamente no pudimos participar, con la excepción de algún representante, a veces un exiliado, porque teníamos las dictaduras de nuestros países que impedían esa posibilidad. Cuando se logra superar esa etapa de las dictaduras y se restablecen las instituciones republicanas desde el punto de vista formal, porque para la república todavía nos falta mucho en gran parte del continente, pero desde el punto de vista formal de que elegimos gobernantes, y no voy a entrar al tema de las condiciones de las elecciones que muchas veces yo diría que violan claramente los principios republicanos, pero por lo menos formalmente restablecerlo. Empezó la actividad, digamos, el renacimiento de la asociación con una conferencia que hicimos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 1985. Y con ese impulso de esa conferencia, que ya tuvo una participación importante de colegas de otros países, no solo de argentinos, se convocó la conferencia de La Habana de 1987, que es un hito que hay que marcar. Ahí lo conocí a nuestro compañero de Ecuador, no me acuerdo, creo que en esa conferencia del 87.
Y esa conferencia tuvo 1.300 participantes. Y la clausuró Fidel con un discurso de 4 horas en lo que los 1.300 más otras personas que llenaban el Palacio de las Convenciones, parecía que nadie respirara, ¿no? Durante esas 4 horas. De allí realmente tuvo un salto enorme la asociación, y se crearon las ramas nacionales que todavía estaban en muy pocos países, en casi todos los países. La delegación brasileña también fue muy importante, la delegación argentina llenamos un avión completo, y a partir de ahí empezamos a tratar de cumplir con la manda institucional. Y rápidamente digo, por ejemplo, hicimos el primer Congreso Americano sobre el aspecto jurídico de la deuda externa en Lima en el 86, el primer encuentro internacional de juristas de Colombia y Venezuela, en San Cristóbal, Venezuela, para tratar de contribuir al proceso de paz en la región, el primer encuentro latinoamericano de abogados y magistrados sobre la responsabilidad de abogados y magistrados en el Estado democrático, otra vez en Lima, el encuentro interamericano, el primero, segundo y tercer encuentro interamericano de derecho laboral y de la seguridad social, porque hay que rescatar que las asociaciones de abogados laboralistas, de alguna manera, son resultado del trabajo que hizo la Asociación Americana de Juristas en ese terreno. Después se hicieron más, conferencia internacional sobre democracia y sistemas electorales en Managua, primer Congreso Iberoamericano de Derecho Municipal en Montevideo en el 90, encuentro sobre la paz en el Medio Oriente y el nuevo orden internacional, organizado conjuntamente con el Consejo Federal de la Orden de Abogados de Brasil, en Brasilia del 12 al 15 de marzo de 1991. Resalto esta conferencia, porque fue importantísima. En primer lugar, porque la Orden de Abogados de Brasil ya tenía 1 millón de miembros, ¿no? Para que nos ubiquemos, ¿no? Y no quiero adjudicarle el mérito a la asociación de que ahora tenga 2, ¿no? Pero fue una conferencia importantísima en el mundo que se dio en todo el terreno internacional, ¿no? Una contribución a la lucha por la paz. Después hicimos el encuentro centroamericano de juristas por la paz, la democracia y el desarrollo en San José, en el 89, conferencia internacional sobre democracia y sistemas electorales en Managua, primero el Congreso Iberoamericano de Derecho Municipal en Montevideo en el 90, el encuentro sobre la paz en Medio Oriente y el nuevo orden internacional, organizado conjuntamente con el Consejo Federal de la Orden de Abogados de Brasil. En el 91, el primer seminario internacional sobre integración jurídico-económica de los estados del Caribe y Centroamérica en Santo Domingo, República Dominicana. El primer seminario regional sobre Mercosur en Buenos Aires, en el 97. Jornadas continentales por el derecho internacional, las hacíamos todos los años y ahora llevamos unos cuantos años sin hacerlas y creo que podemos considerar mañana en la reunión si restablecemos esa práctica, porque me parece que le hace falta al mundo en este momento en el que estamos al borde del precipicio. De manera que la lucha, me parece que las jornadas por el respeto al derecho internacional y a la paz es una cuestión vital para todos los pueblos de nuestro continente y del mundo. No menos importantes fueron las misiones de investigación sobre la situación de derechos humanos y la administración de justicia, entre las que destaco Chile en 1986 y 90, Brasil en 1989, que fue organizada conjuntamente, única actividad que hicimos conjuntamente con la, ¿cómo se llama? La organización de juristas que está
la histórica, Eduardo me ayuda, la Organización Internacional de Juristas de Ginebra. Bueno, ahora se me va. ¿Cómo? Bueno, no importa. Es la más importante, primera y única actividad que hicimos conjuntamente, porque representamos claramente dos líneas diferentes, pero participamos y tuvo en Brasil una enorme repercusión esa misión, porque en los diarios salía que había una delegación de Naciones Unidas que estaba investigando la situación en Brasil, que estaban asesinando a los campesinos en lucha. Hay una mano que se levanta. Ah, está haciendo un ejercicio. Pero quería hablar, decir algo. Ah, bueno. Perdón. En Guatemala, en el 91, en el 95 y en el 96, en El Salvador, en 1991, en Perú de vuelta en el 97, México en el 98, Paraguay en el 98, Ecuador en el 2000, Perú en el 2001, Puerto Rico en el 2001, en los territorios ocupados de Palestina hicimos una misión junto con la Asociación Internacional de Juristas Demócratas que tuvo una amplia repercusión y de alguna manera fue una contribución, no sé, un estímulo para los palestinos, porque la situación no la resolvimos. Pero, y después siguieron Colombia, Chile, Venezuela, Honduras, Paraguay, etcétera. Es decir, que esta entidad, que hoy se reúne aquí, tiene casi medio siglo de historia de haber contribuido permanentemente a la lucha de los pueblos por su realización integral. Y también, hay que señalar la denuncia que hicimos contra el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ante el Tribunal Permanente de los Pueblos para que juzgara si las acciones de esos organismos resultan violatorias de sus propios estatutos constitutivos, de otras normas de derecho internacional y contradictorias con su carácter de integrante del sistema de las Naciones Unidas. Con ese objetivo, el tribunal se constituyó en sesión pública en Berlín en septiembre de 1988, con simultaneidad de fecha y lugar con la realización de la Asamblea Conjunta del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Y tuvo una enorme repercusión mundial inclusive, y ahí el discurso de clausura lo hizo Eduardo Galeano en ese encuentro. Nosotros fuimos la parte acusadora contra estos muchachos del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Y hay que decir también otra cosa: el Fondo Monetario el tribunal le corrió traslado al Fondo Monetario y al Banco Mundial de la denuncia, y el Banco Mundial la contestó, la denuncia, el fondo no, pero el banco la contestó. Bueno, y creo que también hay que destacar la denuncia que hicimos contra el gobierno de Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso, con motivo de la sentencia dictada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Álvarez Machaín, que fue el caso para los jóvenes que no lo pueden tener presente, fue el caso de un médico mexicano que atendió a un secuestrado de los grupos narcos, etcétera, en México, y de Estados Unidos, oficialmente, no que un grupito, etcétera, mandó un avión especial con funcionarios de su fuerza represiva para secuestrarlo y llevarlo a Estados Unidos para juzgarlo. Ese está en los anales, busquen Álvarez Machaín,
lo hicieron, fueron a buscarlo a Álvarez Machaín y se lo llevaron a Estados Unidos. Y no pudo el tribunal, porque lo sometieron a un tribunal para juzgarlo por el tema de esa intervención contra un ciudadano de Estados Unidos. Y tuvieron mala suerte porque también en Estados Unidos hay algunos jueces, son jueces en serio, ¿no? Y así que le rechazaron la demanda y lo pusieron en libertad, en Estados Unidos. Eso sí, nunca lo indemnizaron, porque la plata es lo primerito. Y esa denuncia nuestra, tuve el placer de representar a la asociación en Estados Unidos, en la reunión del Tribunal de Derechos Humanos, con la contraparte del gobierno, la Fiscalía del Gobierno de Estados Unidos, y está esperando sentencia hace 25 años. Pero la verdad, Machaín volvió a su país. La actividad en las Naciones Unidas, desde que adquirimos la condición de organismo consultivo, ha sido permanente, con proyectos y denuncias ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y ante diversas comisiones de los consejos en Nueva York, en especial en el tema de la descolonización y de los derechos de la mujer. Participamos efectivamente en la cumbre para la Tierra en Río en el 92, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena. Por razones de tiempo no voy a detallar lo que fue esa conferencia, que fue importantísima. Eran como 2.000 participantes de todo el mundo, y en el cual nosotros tuvimos un destacado papel en la denuncia de la actividad que en materia de violación de derechos humanos cumple el imperio, ¿no? Después tuvimos una cumbre social en Copenhague, en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia. Bueno, esta conferencia continental en la que estamos, tras esta larga historia de casi 50 años, ha sido un claro ejemplo de cómo, de los cambios en las condiciones de América Latina. Y la verdad que aparecemos hoy en una situación, digamos, como indefinida a nivel mundial, pero de todos modos aparecemos como el continente en el cual se van dando posibilidades de transformaciones sustanciales en beneficio de los pueblos. Y está claro, más allá de los detalles, de las diferencias, de los matices, etcétera, es lo que se han dado en los procesos electorales de Perú, de Chile, de Bolivia y ahora de Brasil, donde va a volver Lula al gobierno, que tenemos que tener claro. Yo quiero señalar esto, no creo que se produzca ninguna revolución así sustancial, porque las condiciones no son fáciles. La propia alianza, que bueno, él la conoce mejor, muchísimo mejor que yo, Luis, de alguna manera reproduce la alianza de cuando ganó la primera elección Lula, y con todas las contradicciones que naturales que da que participen del mismo proyecto aparentemente, los desocupados, los trabajadores y la burguesía nacional, ¿no? Son procesos complejos, pero es un proceso de cambio importantísimo. Entonces, de alguna manera, digo, aparecemos ahora en el mundo nuevamente como el continente en el cual se empiezan a dar cambios, porque si miramos el panorama mundial no es demasiado alentador, ¿no? Y en eso nosotros tenemos claro que
falta poquito, ¿eh? Tenemos claro que tras esta historia de los casi 50 años, que nosotros somos una minoría, digamos. Los juristas que luchamos por estos principios somos una minoría en el ámbito propio de nuestra actuación. No somos la mayoría, pero representamos los intereses de la mayoría de nuestros pueblos. Y eso es lo que nos... Y eso es lo que nos da fuerza, ¿eh? Y nos estimula, a pesar de todos los problemas que hay que enfrentar, y a pesar de que esta organización, y esto también lo quiero resaltar, por supuesto, esta conferencia se hace aquí porque hemos tenido la ayuda del gobierno de la provincia, y quiero destacar, bueno, y hemos tenido la presencia del gobernador con para mí, gustó un excelente discurso el otro día, ¿no es cierto? Pero a nosotros lo único que nos sostiene económicamente son las cuotas que pagan los asociados cuando pagan. Esta entidad, esto lo ha establecido como un principio, porque tuvimos oferta, ¿eh? No van a creer, el gobierno de Canadá nos ofreció financiarnos, ¿no? Estoy hablando hace 20 años más o menos, ¿no? Y nosotros dijimos que no, porque nosotros no queremos estar condicionados, ¿eh? Para la defensa de los intereses que tenemos que representar. Y el que te pone la platita generalmente no lo hace gratuitamente. Entonces, hemos rechazado, no es que tuvimos muchas, pero hemos rechazado, fue concreta, no fue ningún misterio, etcétera, en una visita que hicimos a Canadá. Entonces, creo que hoy, afortunadamente, en la Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Perú más o menos, en Chile más o menos, pero en la parte sur del continente hay nuevas perspectivas, hay nuevas posibilidades, son difíciles, hay situaciones como la del Ecuador que tenemos que resolver y por eso ha sido importante la presencia ayer del presidente Correa, pero me parece que estamos en condiciones de librar la batalla para construir sociedades igualitarias, democráticas, donde el pueblo pueda expresar su voluntad y donde no tengamos hambre, miseria, chicos que se mueren por enfermedades curables, o por la cantidad de víctimas en algunos de los países que ha sido responsabilidad de cómo se manejó también la pandemia que todavía está. Entonces, yo creo que acá nosotros tenemos un compromiso, y hay una cuestión que me parece que también es importante en este sentido, que ya no somos solo los abogados de los organismos de derechos humanos, una minoría, etcétera. No es que seamos mayoría, ¿no? Pero tenemos nuestro pequeño peso en el Poder Judicial. Digo, acá en la Argentina en concreto, bueno, no hace falta contar esto, tenemos nuestro peso en el sector del Ministerio Público, no alcanza. Y en esto, en algún momento, vamos a tener que hacer, yo creo, una conferencia especial para discutir el tema del Poder Judicial. Porque no es posible que estados que se dicen democráticos resulta que después
Los partidos van a una elección, ganan las elecciones, asumen el gobierno y después cuando dictan una medida que perjudica a los poderes económicos concentrados, resulta que los jueces fallan en contra de los, no solo que en contra de los intereses, sino hasta de la propia del propio texto constitucional, de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, de los pactos internacionales de derechos humanos incorporados acá en la Argentina en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, ¿no? Es decir, hoy el mundo, me parece que lo que reclama es que se cumplan esos principios y eso es fundamental. Y en esa batalla los juristas tenemos una responsabilidad a la que no podemos y no debemos faltar con nuestros pueblos. Es decir, tratar de construir las sociedades de acuerdo a lo que dicen la Constitución y los pactos internacionales de derechos humanos. Y esas son las únicas sociedades democráticas que podemos aceptar y por la cual tenemos que luchar. Y yo diré, voy a terminar señalando que yo creo que tenemos una enorme perspectiva de futuro, muy difícil, muy complicada, pero tenemos en el continente tenemos buenos ejemplos. Cuba, una isla con 11 millones de habitantes, viene superando desde la revolución, es decir, casi 60 años, ¿no? Viene enfrentando al imperio a 60 millas de Miami, y todavía no han podido con Cuba y no van a poder porque el pueblo cubano y los pueblos del mundo no van a permitir otro atropello como ese. Así que yo no puedo hacer un brindis porque no hay vino, pero hago en todo caso un brindis oral porque sigamos luchando a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas, por la construcción de ese mundo donde la mujer y el hombre se puedan realizar plenamente y que es lo que justifica nuestra existencia sobre la tierra. Luchemos por eso.